Dando inicio a este café con Nitrotel. Este, Damos inicio del tema, backbone de fibra óptica en planta interna o dentro de edificios. Mi nombre es Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y director técnico de Nitrotel. Y tenemos presente a JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, que siempre nos está apoyando en estos eventos y muchos otros adicionales. Primero que nada, antes de iniciar, tenemos que aclarar qué es lo que es un o qué se considera un backbone. Este que ustedes ven aquí es el esquema genérico de los cableados estructurados. Las palabras, los D son distribución, o sea, gabinetes o cuartos de telecomunicaciones. Lo hay el C, el B y el A. El C es el que normalmente hemos conocido nosotros como closet principal. Los A son los que nosotros conocemos como closets horizontales y los B son los intermedios. Eso es cuando estamos hablando de un cableado estructurado comercial. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un centro de datos, la nomenclatura cambia. Si nos vamos a un cableado estructurado de edificaciones residenciales, la nomenclatura cambia y por eso las normas hicieron una modificación y lo llaman con letras A, B y C, para que después cada norma específica, repito, de centros de datos industriales, centros de salud, eh, eh, residenciales, comerciales, centros de datos, o sea, todo eso tiene su diferentes nomenclatura. Entonces, por eso aparecen ustedes esos nombres A, B y C. Entonces serían los distribuidores. Aquí al final, los EO serían las salidas propiamente dichas, ¿verdad? Entonces serían las salidas de del sistema de cableado, o sea, las tomas o dispositivos de interconexión. ¿Dónde están los backbone? Aquí están los backbone son los que están indicados acá. El backbone se define como cableados entre armarios o closets de telecomunicaciones. Esa es la definición de backbone, ¿no? Aquí los que ven pespunteados son simplemente son opcionales, eso es para backup, eso es para respaldo, etcétera, etcétera, de centros de cableado, ¿no? Que se necesita, por mencionar un ejemplo, en centros hospitalarios se necesitan respaldo en los backbone, ¿no? En los edificios de salud, los centros de salud. Entonces, los backbone, repito, son los cableados entre armarios de telecomunicaciones. Antiguamente, si ustedes encuentran un libro muy viejo de cableado estructurado, van a decir que están cableados horizontales y cableados verticales. Eso está absolutamente obsoleto porque los backbone pueden ser perfectamente horizontales. O sea, dentro de un mismo piso de cierto tamaño puede haber dos closets de telecomunicaciones comunicados entre sí y por supuesto los backbone de campo también son horizontales. Entonces, esto sería la definición exacta de backbone. Aquí, en el caso del esquema de cableado estructurado de edificios comerciales, ¿verdad? El backbone serían estos que están marcados aquí. Está el backbone interno que comunica los closets TR, ¿verdad? Los closets horizontales, HCTR, Horizontal Cross Connection Telecommunication Room, lo comunican con el principal. Entonces hay un cableado que va de aquí al principal, este de aquí, otro cableado de aquí, aquí principal, otro cableado que va de aquí de principal, y esos serían los backbone internos. Aquí, si ustedes se ponen a ver con cierto detalle, aquí tenemos el proveedor de servicio que entra en un cuartico o gabinete de telecomunicaciones que se llama entra en Facility Equipment Room, y aquí hay un pequeño backbone, ¿no? Este es un micro backbone, en este caso, muy pequeño, que une este gabinete de telecomunicaciones, que es el proveedor de servicio, con el closet principal. Aquí, sí, este sería el que maneja el cableado de este piso, ese sería el de este piso. Aquí hay otro backbone, que habría otro backbone, el cableado que va de aquí a aquí. Siempre, nunca olviden que es cableado entre armarios de telecomunicaciones. El primero que nos encontramos, el segundo que nos encontramos es el backbone de centro de datos. O sea, el primero que vimos es el backbone de los edificios comerciales, residenciales. El residencial puede tener ese esquema, puede tener otro esquema un poco diferente, siempre entre clústeres de telecomunicaciones o armarios de telecomunicaciones. Y aquí tenemos el caso de un centro de datos. Normalmente en los centros de datos es la comunicación de lo que se conoce como MDA, Main Distribution Area, donde está el core switch,
el router principal, o sea, el corazón del centro de datos desde el punto de vista de manejo de información, no el contenido de información, pero el corazón propiamente son los servidores. Entonces, aquí viene y en este tipo de distribución, que es una distribución end of road, puede haber otras opciones. Los gabinetes, los switches de distribución están al comienzo de la fila, ¿verdad? Pues están al comienzo de la fila. Entonces, hay un backbone que comunica el MDA con cada uno, un backbone acá, otro backbone acá, que comunica con los Horizon de Distribution Area, acá, que son los gabinetes que contienen los switches de distribución. Después aquí, en estos gabinetes, serie de gabinetes aquí, se encuentran los servidores, que es lo que se conoce como Equipment Distribution Area, o sea, donde se encuentran los servidores. Entonces, en este caso, nuestro backbone va de aquí a acá. Si hubiera un centro de datos muy grande, podríamos tener un IDA, Intermedia Distribution Area, que es su distribución vamos a suponer que tengo un grupo de, de filas de gabinetes, el Japón es grande, entonces ese grupo de filas de gabinetes es manejado por un otro pequeño closet de telecomunicaciones que sería un IDA, que sería si vamos a la nomenclatura anterior, sería el gabinete tipo B, ¿verdad? Recuerden que está el A, este que está aquí, y el MDA sería el C, el de A, Distributor A. Aquí lo vemos, se ve claramente desde el punto de vista ya de cableado, ¿no? Nosotros contamos en el EMDA con un core switch. Este core switch se conecta a el ODF correspondiente. Vamos con el cableado. Este cableado que va de aquí a aquí es el back y llega a este gabinete, por ejemplo, o llega a este otro, llega a este otro. Entonces este cableado llega acá a otro ODF en el cual yo me conecto a los switches de distribución. Bueno, eso sería el, el, el backbone. Después de aquí ya podría ser la última sección, se puede hacer en cobre, por ejemplo. Entonces estos switches de distribución se conectarían a unos patch panel que harían el cableado hacia el EDA o Equipment Distribution Area, hacia los servidores. Este sería el esquema de un centro de datos. De un centro de datos, vamos a llamarlo mediano. Ok, entonces los backbone, vuelvo a repetir, son estos dos. Son el que sale del MDA hacia cada uno de los HDA o los gabinetes que tienen los switches de distribución, y aquí se ve también a nivel de gabinetes. Síndrome del Pascor gigante. ¿Qué es el síndrome del Pascor gigante? Recuerdo como anécdota cuando estábamos en Venezuela, y yo manejaba un taller, vamos a llamarlo así, de fabricación de patch core a la medida, ¿no? Hacíamos bastante volumen, de Pascor a la medida. Y recuerdo clarito cuando alguien viene y recibíamos un requerimiento que decía, yo quiero un Pascor de 18 metros, uno de 21 y otro de 24. Evidentemente estaban dentro de un edificio, 3 metros entre pisos, estaban haciendo se llama un backbone de Pascor gigante. Este es un problema, por eso pongo aquí, esto crea una serie de problemas. Evidentemente ahorro mucho dinero. Aquí simplemente el esquema, tengo mi switch con el convertidor en medio que puede estar separado o puede estar embebido si es un SFP. Conecto el pascor gigante hacia el piso donde está el principal, ¿no? El horizontal del principal. Y esto, la gente dice que eso es un backbone. Eso no es un backbone, eso es un pascor gigante. ¿Sí? Porque cuando yo hablo del término backbone es un sistema de cableado. Bueno, entonces, esto no es un sistema de cableado, esto es un cable. Entonces hay que estar claro. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto? Las consecuencias, primero, ¿por qué se hace? Porque indudablemente es muchísimo más económico. O sea, cuando yo he hecho cálculos, ¿no? Los hemos hecho en los cursos que hemos realizado y los he realizado a lo largo de los años, varias veces los cálculos, puede llegar a costar 5 veces, 6 veces menos que un cableado eh, de 6 hilos, por ejemplo. Entonces, oigan el número, 6 veces menos. O sea,
la diferencia puede ser notable desde el punto de vista del presupuesto. No es lo mismo gastarse $200 en unos pascor gigantes que gastarse 1.200, $1.500 en el backbone, ¿no? Entonces, eh, esa es la razón por la cual la gente hace el pascor gigante. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es, si en un momento determinado, yo quiero que ustedes entiendan que lo ideal es que el usuario final, el que administra, perdón que se cayó aquí el compartir. Ay, ¿qué pasó? Ok, ¿todo bien? Ahora sí. JJ confirma que te está viendo bien porque se cayó la presentación. Sí, sí, se está viendo bien. Está al lado izquierdo como derecho como presentador y la diapositiva completa. Ok. Ok, entonces el esquema del pascor gigante, la primera consecuencia, lo primero que usted tiene que tener es que el usuario final, el administrador de red, no debe tener acceso al cableado, porque en un momento determinado, cuando ala, templa, daña el conector, y yo lo que quiero que dañe es un pascor que puede ser sustituido. Entonces, lo primero es la seguridad hacia el cableado. La segunda, no tengo backup. O sea, yo necesito dos hilos más para colocar un switch para hacer segmentación de hilo. Hubo un hilo que se dañó por alguna razón. Yo necesito un backup, un repuesto. No tengo backup. Entonces, fíjense, el primero es la protección hacia el cableado. Segundo, no tener backup. Administración. Y después movilidad. Vamos a suponer que yo tengo eso, el switch en un gabinete, pero la red creció y necesito mover el gabinete. Evidentemente el cable no me llega. Cambio, si yo tuviera Pascor, lo que hago es comprar un Pascor más grande. Entonces, hay varios beneficios que son bien importantes con respecto a esto y hay que justificarlos porque a algunas personas les gusta decir, bueno, es que si, no, si lo haces así no estás cumpliendo las normas, pero es que al cliente final hay que decirle cuál es la consecuencia. Ya estoy dándoles cuáles son las consecuencias para que nosotros podamos tener esto que está acá. O sea, nosotros siempre se arranca de un equipo activo. El convertidor de medio puede ser standalone o podría ser SFP, que simplemente usa la fuente de poder y la parte de cobre del equipo activo. Después tengo mi OD, el Pascore, que conecta al convertidor de medio al ODF. Tengo el cable que llega, que a la punta se le colocan unos conectores. Aquí coloco que puede haber un empalme y una canalización. Normalmente en redes LAN no están permitidos los empalmes, casi todos los protocolos, y no son necesarios. Pues siempre es mucho más económico pasar cables nuevos si hubiera una rotura o una derivación, ¿no? Y por último, y por el otro lado, se repite el esquema. Nosotros colocamos los conectores, ODF, Pascore y por supuesto convertidor de medio. Este es un backbone básico con respecto a la instalación. Esto que tenemos presente. Siempre estoy hablando de redes de cableado estructurado para cuando estamos hablando de, por supuesto, de redes de FTTH de ciudad, el esquema es otro, la forma de distribución es otra. Estamos hablando de cableado estructurado, redes LAN, redes de vía local. Ok, aquí hago una aclaratoria. Les recomiendo que vayan a las grabaciones del Café con Nitrotel y vean estos dos, si no los han visto, estos dos videos. Uno, el uso de ODF, ¿verdad? Cómo se define un UDF, qué tamaños son, cuáles son la distribución. De nuevo, la justificación, que es lo que acabo de hablar ahorita, la justificación del por qué se debe usar un ODF, las variantes de pared, de piso, el número de U, si son LGX o no son los GX, bien interesante. Y bueno, uno de los más populares, fibras multimodo monomodo, para elegir el vidrio correspondiente. Tenemos dos grabaciones sobre esto, una ya más vieja y esta es más reciente eh, y tiene muchísimas vistas. Backbone dentro de un edificio. El backbone dentro del edificio podemos resumir diciendo que, primero que nada, el número de hilos, 6, 12 o 24. Ese es el número de hilos, siempre dejando al menos 50% de cables de reserva o algunos dieran fibras oscuras, o no utilizando más. Si voy a utilizar dos hilos, el cable va a ser de 6. Si voy a utilizar cuatro hilos, por 8, el cable sería de 12. Si voy a utilizar 6 hilos inicialmente, el cable de 12. Y esta es la forma
determinar el número de hilos. Repito, 6, 12, 24. Muy poco probable que nos encontremos con cables de 36 y 48 dentro de un backbone de un edificio. No son comunes. Después el tipo de vidrio. El tipo de vidrio sería multimodo OM3 hasta 70 metros. OM4 entre 70 y 100 metros y más de 100 metros monomodo. Evidentemente, si estamos hablando dentro de un edificio, a menos que estemos hablando de edificios educativos, universidades que son muy largos, o estamos hablando de centros de salud, de nuevo, son muy largos, es muy poco, o que estemos hablando de torres, ¿no? De torres de 30, 40 pisos, es muy poco probable que tengamos más de 70 metros. Entonces, lo más probable es que sea multimodo OM3 o single mode o mono. Ya, ustedes ya me han escuchado en más de una presentación y en los cursos soy partidario siempre de usar el single mode. A pesar de que al principio puede haber más costo en los equipos activos, el crecimiento está garantizado, ¿no? Entonces, se toma la decisión. Por eso que los mandé a ver, si no lo han visto, la grabación del Café con Nitrotel sobre multimodo o monomodo, y ahí se escoge el vídeo de acuerdo a la distancia. Se explica eso. Yo estoy diciendo aquí el número y no estoy diciendo de dónde salen esos números, ¿no? Evidentemente, tiene que haber una justificación de dónde salen esos números. El conector SC. Normalmente nosotros usamos SC de acuerdo al vidrio, ¿no? O sea, si yo escogí multimodo M3, el conector es este multimodo M3, si escogí monomodo, es monomodo. Puede ser Pictel o mecánico. Siempre particularmente prefiero que sea Pictel. El mecánico tiene atenuación generalmente un poco alta y a veces no estoy seguro que también quedó. Sin embargo, dentro de un edificio, de un backbone, que quede un poquito más alto no es dramático, porque las distancias son muy pequeñas, entonces no es dramático, o sea que podría usarse conector mecánico de terminación en campo o prepulido, es el que podría utilizarse. Pero si se deciden por Pictel, por supuesto les recomiendo las empalmadoras de Nitrotel, en este caso, para que puedan tener un acabado perfecto. Después el ODF irá en conectores SC duplex, color de acuerdo al vidrio, ¿verdad? Si es OM3 aqua, si es OM4 violeta y si es monomodo azul. ¿De acuerdo? Esos son los tres colores que escogeríamos. Es importante que eso es parte del sistema de identificación. Y por último, puede haber una posible protección a la llama. Están los cables Riser o FNR, Plenum o FNP o LSZH. Eso lo define, por supuesto, el cliente. Típicamente en Latinoamérica podemos irnos perfectamente con Riser. Algunas personas hablan del SZH, cuando estamos en hospitales, sí, tiene que ser el SZH, pero en el resto de las identificaciones pueden ser FNR. En Estados Unidos sí es casi obligatorio el uso del cable Plenum, del OFNP. Bueno, Plenum si el cable circula horizontalmente, pero si es vertical puede ser perfectamente Riser. El backbone en centros de datos. Ahora antes dentro del edificio, ahora un backbone de centro de datos. La solución es MP o MPTP. Punto. No hay otra alternativa. O sea, tiene que hacerse con conectores con cassette y con cables Strong. Los cables Strong pueden venir en formatos de 2 o 24. Yo particularmente me parece más práctico los cables Strong de 12. Si el cassette es de 24, sería de dos cables trunk. El vidrio multimodo M3, de nuevo, hasta 70 metros o M4 hasta de 70 a 100 metros. En un centro de datos es muy poco probable que usted tenga más de 70 metros. Pero la gente está pidiendo M4 porque la M4 tiene más ancho de banda. Tiene más ancho de banda a partir de 71 metros, ¿verdad? Pero por debajo de 70 metros, la OM4 es exacta, exactamente igual a la OM3. No tengo ningún beneficio de montar OM4 y la OM4 vale bastante más costoso, ¿no? Y, como siempre, está la opción de la mono. El conector MPO en el cassette y LC en la salida hacia los passport, ¿no? El ODF
pueden ser de alta densidad, high density, que normalmente son de 96 conexiones o LC en una U, o el de ultra high density, que puede llegar hasta 144 en una U. Eso dependiendo del tamaño del centro del data center, del tamaño del centro de datos. Normalmente con alta densidad es suficiente, ¿no? Ultra alta densidad son centros de datos muy grandes. La polaridad, que hay un tema siempre que es de polaridad A, B y C, murió, ahora es universal. La polaridad es universal, se pide con polaridad universal. Aquí están los elementos que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Tenemos el patch cord trunk, el trunk, el cable que comunica los cassettes. Los cassettes, propiamente dicho, en este caso es de 24, tiene dos entradas MPO, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se monta el core switch, se conectan los patch core que se conectan a el cassette en la parte frontal. En la parte posterior voy en MTPO, en este cable que está aquí, hasta el otro ODF que tiene el otro cassette dentro por detrás, y aquí salgo con los patch core, siempre LC. Aquí siempre es LC hacia los switches de distribución. O sea, aquí tendríamos el backbone con los elementos correspondientes y con los tips que ustedes requerirían tener para desarrollar su proyecto. Ojo, ya ha habido un caso de un proyecto en el cual lo hicimos en un backbone dentro de un edificio. O sea, el backbone dentro del edificio, el cliente no quería montar conectores, no quería fusionar, quería que todo viniera aprobado de fábrica y lo hizo en MTP. O sea, el backbone dentro del edificio, 12 hilos por piso, le montó sus cables. Claro, tiene que haber una canalización que permita pasar el cable con los conectores protegidos, ¿no? O sea, la canalización. Y lo hizo de esa manera. Y es literalmente un backbone plug and play. O sea, no tienes que montar ningún conector. Vienen probados los cassettes y los pascores. De todas maneras, al final hay que hacer la certificación. Eso siempre es importante hacer la certificación de medición de detonación correspondiente. Pero viene todo plug and play. Ustedes no tienen que montar un conector, no tienen que hacer una fusión si logran montar un backbone dentro de un edificio con cassette MTP, MPO. Aquí hago una pausa para que recordemos los cafés con nitro, perdón, los cursos de Certitel. Certitel, Centro de Capacitaciones adscrito, forma parte del grupo Nitrotel, manteniendo la independencia en sus capacitaciones. Un curso que en este momento les recomiendo ampliamente, viene en el mes de diciembre. En el mes de diciembre dice diseño, pruebas en tierra en telecomunicaciones. Este es un tema, las tierras en telecomunicaciones, la puesta a tierra en telecomunicaciones. Es un tema que la gente descuida mucho. Yo lo voy a mencionar, esto es real. Me han dicho más de una ocasión, tú sabes que se quemaron unos equipos, unas tarjetas de la central telefónica y se quemó un puerto y otro, es la tierra. No, no, nosotros tenemos una tierra, no está mala. O sea, los equipos se queman porque hay un problema con tierra. Punto, se acabó. No, no hay otra discusión con respecto a eso. Por supuesto, en el caso de un centro de datos es fundamental tener una tierra correcta con todas las especificaciones que establece. Es un cableado estructurado, es importante tener una puesta a tierra. Si el cableado estructurado además es blindado, categoría 6 es blindado, obligatorio tener una buena puesta a tierra. Y en general, les recomiendo ampliamente este curso que se va a dictar el día 10 y 11 de diciembre en horarios de 2 a 5:30 hora Miami. Es online, teniendo después un examen el día sábado 13 de diciembre. El costo es $196. Y para más información se entran en la página certitelsa.com o escriben a cursos@certitelsa.com para obtener más información sobre eso. Aquí debo mencionar, estamos muy emocionados. Este año iniciamos el roadshow en la LATAM, el roadshow en Latinoamérica. Estuvimos en República Dominicana, estuvimos en Ecuador, estuvimos en El Salvador. En cuestión de un mes y tanto estuvimos en los tres países. Los eventos contaron con una participación promedio entre 80 y 100 personas. O sea, estamos hablando cerca de 300 asistentes a este. Y ahí se procedió, aquí estoy mostrando simplemente la foto, se procedió a entregar el certificado de canal estratégico. Estos distribuidores
JM Telco en El Salvador, estamos hablando de Resertel en Ecuador y Cablecom en República Dominicana han pasado a ser lo que se conoce aliados de canal estratégico, que ya es un nivel más alto, el nivel más alto que se puede obtener. Entonces, se hizo, además del evento, del networking, en el caso de El Salvador, además se dictó un curso, aquí lo están viendo, un curso con asistencia de 16 personas de diseño de cableados de fibra óptica LAN, con una participación, repito, completa, full house 16 personas presentes y repito, los tres eventos con una participación promedio de 300 y fueron interesantísimos, hermosos, cada uno en su estilo, de acuerdo a su país. No me queda más que estar emocionado de eso y continuaremos haciéndolos. Nosotros esperamos que ya a principios del próximo año continuaremos con países como Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Ya los tenemos, estamos en las conversaciones correspondientes para hacer los siguientes eventos. Y por supuesto, estos eventos se repetirán en estos países con estos canales estratégicos el próximo año. Ahora viene la parte de preguntas, de conversatorio con respecto a este tema tan interesante. Y vuelvo a recordarle, esto fue grabado y va a ser subido a los canales de Certitel y de Nitrotel.